gracias nuevamente por sus palabras, la bienvenida. Ya he estado aquí en 2 ocasiones, ya hablamos sobre diabetes, ya hablamos sobre genética. Ahora vamos a hablar sobre un tema más general, pero actual, que es lo importante. Los retos que tenemos como nutriólogos y nutriólogas ahora en el 2023 y en próximos años. ¿A qué nos estamos enfrentando socialmente, personalmente, familiarmente, con nuestras amistades, económicamente incluso? Entonces, esto les va a ayudar a ustedes con fines puntuales a tener un mejor desempeño laboral, social y personal. ¿Qué les parece? ¿Bien? Ok, vamos a empezar. Primero que nada, hay que saber quiénes somos nosotros. ¿Qué es un nutriólogo, una nutrióloga? ¿Qué es lo que hace un nutriólogo o una nutrióloga? Un nutriólogo o nutrióloga es una persona que su trabajo es simplemente dar consejos sobre lo que se debe de comer o alimentarse para mantenerse saludable. Un nutriólogo o nutrióloga puede trabajar desde 3 tipos de enfoque. Preventivo, o sea, para prevenir enfermedades, evitar enfermedades que se susciten, o un enfoque también de tratamiento, un enfoque que es para que tú entres en una intervención con el paciente cuando ya tiene una enfermedad o cuando está padeciendo algo. Entonces, la mayoría de los nutriólogos trabajamos desde el enfoque preventivo de enfermedades, pero una vez que entramos al lado clínico, que es la nutrición clínica, que es un enfoque nutricional, es cuando ya vemos enfermedades y tratamos de que estas no empeoren, ¿ok? ¿Qué retos tenemos como nutriólogos? Hay diferentes tipos de retos, personales, sociales, del entorno, locales y de los diagnósticos médicos, porque también dependemos de qué historial médico ya trae el paciente. Entonces, ¿qué reto personal se imagina que tiene un nutriólogo? ¿Alguien que pudiera levantar su mano? ¿Qué reto personal creen que pudiera tener un nutriólogo? Un reto personal o profesional. Mande. Ok, la experiencia, sí, es un buen reto. Muchas veces los nutriólogos y nutriólogas, cuando tenemos poquita experiencia, pues hay personas que pueden decir, es que está muy chico, está muy joven, tal vez no me pueda ayudar mucho. Pero la experiencia desde el punto de vista como de los años, como de la sabiduría, como del conocimiento, es muy variable de persona a persona. Y la experiencia también la formas desde que tú vas abriendo un libro, vas leyendo sobre enfermedades, sobre epidemiología, sobre nutrición clínica, sobre dietética, y eso te está formando y luego la experiencia la aplicas desde que tú empiezas a aconsejar a alguien. ¿Cuál fue el primer consejo nutricional que tú le diste a alguien? ¿Has dado algún consejo nutricional ya? ¿Nadie ha dado consejos todavía? ¿No se atreven todavía? Que no tomen coca. ¿Qué otro consejo han dado? Actividad física, promover la actividad física. ¿Qué otro consejo han dado? Ok. Muy bien, aplausos. Ok, sí, la información es confidencial y también es importante que pues, esté dentro de consulta, pero los consejos incluso se lo hemos dado a nuestros familiares, ¿sí o no? Y la familia a veces es el primer entorno con el que tenemos contacto y que a veces no parecemos nutriólogos en casa. ¿Por qué? Porque no nos hacen caso, ¿sí o no? La familia es con la primer entorno con el que podemos batallar, es nuestra primer limitante. Pero un reto personal que tenemos como nutriólogos, además de la experiencia que ya se mencionó, es la integridad, por ejemplo. Es la integridad y es el hecho de predicar con el ejemplo. Porque nosotros como nutriólogos y nutriólogas, cuando decimos, come frutas y verduras, pero no nos gustan las verduras y no hacemos ni el intento de incorporar, aunque sea una espinaca a nuestro desayuno, ¿cómo podemos invitar a alguien a que lo haga? ¿No? Ese es un reto personal. Ahora, un reto social que tenga el nutriólogo. ¿Alguien se imagina algún reto social? Que dejen de lavar el pollo. Ok, ok. ¿Por qué? ¿O algún otro reto social, como por ejemplo del entorno, con amistades? También, por ejemplo, si quieres aplicar una herramienta de tamizaje o si quieres aplicar una encuesta, un recordatorio de 24 horas, ¿sí? O un perfil de dieta habitual,
pero la persona no sabe leer ni escribir o tal vez no te escucha bien o tiene limitaciones en el habla, incluso en la audición, pues ahí tienes una limitante social. O con qué tipo de población estás trabajando, personas de bajos recursos, personas de altos recursos, con qué tipo de público estás interactuando. Alguna limitante que encuentren de manera local, por ejemplo aquí en Tijuana, donde nos encontramos en la región fronteriza, algún reto que ustedes vean. Sí, la influencia de la comida extranjera, lo comercial. Por ejemplo, en Estados Unidos vemos mucho que hay influencia de la mercadotecnia sobre la comida. Y comida en Estados Unidos, la mayoría de las personas agarran comida rápida porque es lo que hay, es lo más barato, es lo accesible. Entonces, exacto, mucho trabajo, poco tiempo para comer. ¿Qué otra limitante local o fronteriza ven aquí? O un reto. La competitividad. ¿Vale? La competencia laboral entre nutriólogos. ¿A eso te refieres? Sí, también hay competencia laboral, pero también hay competencia laboral entre médicos. Y hay quienes son más recomendados, hay quienes no tanto, y así también los nutriólogos. Pero lo que nos va a dar valor y sumar valor es la integridad, la honestidad, la confianza, el respeto, la confidencialidad en consulta, si vamos a dar consulta, el predicar con el ejemplo. Y en cuanto a diagnósticos que tenga el paciente o la paciente, ¿qué limitante podríamos tener? ¿Qué reto tenemos afrontado ahí? Podemos, a ver, dígame. El verdadero conocimiento del nutriólogo que sustente lo que está viendo y sepa interpretarlo. Ok, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Doctor Méndez. Méndez, ok. Así es. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, un diagnóstico de una enfermedad terminal, ¿el nutriólogo qué tiene que hacer ahí? ¿Intervenir de qué manera? Canalizar al doctor. Y si ya está viendo al doctor, ¿qué podemos hacer ahí? Estamos en un enfoque de tratamiento y de prevención que el paciente no empeore, ¿okay? La situación. Y para llegar a tener confianza en un paciente, ¿cuál es la llave? Ya dijimos una cosa, integridad, esa es una, predicar con el ejemplo, confianza. Hagan de cuenta que esta llave representa las herramientas que el nutriólogo puede tener. Hablando de la integridad y esto, están entrando con galletas. Ok, bueno, les decía que hay que predicar con el ejemplo. Entonces, esta llavecita representa lo que un nutriólogo puede hacer para que su paciente le tenga una confianza en el sentido profesional, solamente profesional, limitado a eso, ¿ok? Por ejemplo, hay veces que hemos visto que nutriólogos que ya están ejerciendo llegan a consulta y llegan barridos a consulta, o sea, llegan así tarde, llegan ajetreados, llegan, ay, dígame en qué le puedo ayudar. Y ese tipo de ejemplos nosotros lo podemos ver como algo como, yo no quiero aplicar eso, yo no quiero ser así, ¿verdad? Porque si nosotros aplicamos lo mismo, ¿qué va a pasar? ¿Nos van a tener confianza? No. ¿Qué otra cosa haría que no nos tuvieran confianza? Tal vez divulgar información o tal vez sin consentimiento, sin consentimiento previo del paciente publicar fotos, por ejemplo, del antes y después, que no tiene nada de malo, pero cuando no hay un consentimiento y el paciente se entera, ahí ¿qué pasó? Ese tipo de detallitos que parecían ser muy simples son los que hacen la diferencia en una consulta. Ahora sí, dime, ¿ya sé decir algo? Juzgarlos, exacto. Ok. Entonces, juzgar es parte de emitir un juicio propio o personal o proyectar un juicio personal sobre lo que está viviendo la persona. Por ejemplo, si la paciente se abre contigo, el paciente, y te dice, es que la verdad a mí no me gustan las verduras, y tú desde un juicio personal empiezas a proyectar y decir, es que ¿por qué no te gustan? Te tienen que gustar y demás. ¿Cómo vamos a hacer un cambio? ¿Cómo vamos a transformar o cómo vamos a ayudar a que la persona mejore en ese sentido? Ese es un reto personal y profesional que nosotros tenemos en la actualidad. Entonces, hay cuestiones del entorno que también
nosotros tenemos que ver y afrontar como un reto. Por ejemplo, el entorno es todo aquello que representa los factores sociales, las circunstancias, los factores culturales, la moral, la economía, lo profesional. Todo esto rodea a una persona y en eso nosotros tenemos que basarnos para tomar una decisión. Como les mencionaba, tienen que identificar con qué tipo de paciente están tratando, con qué persona están tratando, cuáles son sus limitantes, platíquenlo naturalmente y pregúntenle qué desayuna, qué come, qué cena. ¿Sí? ¿Qué es lo que más le gusta hacer? ¿A qué se dedica? Y no es esto por chisme, es para que ustedes en su historia clínica tengan poco a poco los datos que necesitan para hacer un plan de alimentación e intervenir. Porque los nutriólogos a veces tenemos fama de que damos planes de alimentación caros, o planes de alimentación con alimentos inalcanzables. Que ponemos cosas orgánicas, que ponemos cosas muy caras, que las venden en Estados Unidos y que no están aquí, que no es algo alcanzable y por eso las personas lo toman de excusa para dejar los planes de alimentación. ¿Sí han escuchado eso? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entender ese entorno que rodea al paciente y ajustarnos a lo que está localmente también y cercano a ellos. ¿Okay? Y personales, hay personas que llegan ya con expectativas a consulta. Hay personas que ya llegan con una idea de lo que quieren lograr. O tienen también una expectativa baja. Podrían llegar pensando, es que me va a juzgar, es que me va a decir que me veo mal, es que me va a decir esto, o es que me va a regañar cuando es una consulta de seguimiento y no bajaron de peso, se portaron mal, no siguieron el plan, es que me va a decir algo. Las personas ya traen estas ideas preconcebidas en la cabeza, pero lo que nos toca a nosotros hacer, en vez de regañar y en vez de decir, que por cierto no es nuestra tarea regañar, es decir, ok, tal vez no bajaste de peso, pero mira, mejoraste el hábito evacuatorio, ya puedes ir al baño mejor. Mira, te sientes de mejor estado de ánimo. Ok, tal vez no hiciste esto, pero ya empezaste a caminar, ya empezaste a movilizarte más, ya empezaste a trotar. Ahorita no estás yendo al gimnasio, pero ya estás dando vueltas al parque, ya empezaste con algo, ¿ok? Entonces ahí nosotros tenemos que dar las buenas noticias y ser portadores de buenas noticias con los pacientes. Porque un paciente desanimado, ¿saben qué va a pasar? Va a dejar el plan a la mitad. O tal vez ni siquiera lo va a empezar, ¿ok? Y ahí es donde nosotros tenemos que incidir. Y en cuanto a cuestiones locales, hay expectativas, como les menciono, del paciente y hay posibilidades para poder alcanzar un objetivo. A veces las personas tenemos objetivos muy altos y metas inalcanzables, entre comillas, que decimos, queremos bajar 6, 8 kilos en un mes sin hacer ejercicio. Y tenemos esas ideas. Entonces decimos, a ver, actúo por ética y le digo la verdad de lo que podemos hacer sin poner en riesgo su salud, o le vendo una consulta y le vendo la idea de que le doy una dieta muy baja en calorías, que tenga hambre todo el mes, pero que me baje esos 8 o 10 kilos. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían? ¿Se irían por el lado ético o se irían por el lado de no importa, que me pague y vemos cómo lo hacemos? Ético, ¿no? Porque además eso es nuestra reputación. Eso habla también de cómo trabajamos nosotros. Es mejor tener una fama de es una nutrióloga que me dijo la verdad, es una nutrióloga que me vendió una idea que tal vez no se hace realidad, o que se hace realidad a costa de la salud de un paciente. Cuando un paciente o una paciente baja de peso tan rápido, tiene consecuencias también tanto físicas como mentales. Y una consulta nutricional no solamente se basa en bajar a alguien de peso, ¿verdad? Se basa en cuidar su salud, se basa en evitar que progresen enfermedades, que cuidar el corazón, la salud del corazón, cuidar los niveles de colesterol, triglicéridos, glucosa, entre otros marcadores metabólicos. Que una consulta nutricional no solamente se basa en cuántos kilos quieres bajar y en cuánto tiempo, sino qué quieres lograr en tu salud. ¿Te quieres sentir mejor? ¿Quieres tener mejor ánimo? ¿Sí? ¿Quieres evitar que te den migrañas, por ejemplo? Evitar que te den dolores de cabeza. Hay tantas cosas que podemos hacer como nutriólogos. ¿Sí? ¿Hasta ahorita tienen alguna pregunta? Diagnósticos, por ejemplo, ya cuando se trata de nutrición clínica, hay diagnósticos que podemos nosotros también incidir en ellos. Por ejemplo, cuando un nutriólogo ve signos de desnutrición en una paciente o un paciente,
Ahí puede empezar a incidir con recomendaciones nutricionales o ya en el fondo de las cosas, pues un tipo de suplementación. Pero también incluso la suplementación también tiene que ser regulada, o sea, tiene que ser tratada de manera normada, obviamente teniendo estándares de calidad, cuidando que sean marcas éticas, ese tipo de cosas. Pero en el diagnóstico, ahí nosotros podemos hacer muchas cosas, tanto prevenir como tratar una enfermedad en un paciente. Por ejemplo, en una consulta vemos como 4 o 5 tipos de rubros, por ejemplo, antropométricos, bioquímicos, clínicos, dietéticos y del entorno. Entonces los antropométricos es cuando nosotros medimos al paciente, vemos su peso, estatura, todo esto. Los bioquímicos, cuando pedimos laboratorios y decimos, a ver cómo anda de glucosa, cómo anda de colesterol, cómo está de triglicéridos, cómo está de hemoglobina, cómo está de hierro, cómo está de esto. Esos son los laboratorios o bioquímicos. Los clínicos es cuando vemos signos de carencias nutricionales en el paciente o la paciente. Por ejemplo, díganme un signo de deficiencias nutricionales. Alguno que conozcan, por ejemplo, de anemia o algo así. De algo que se acuerdan. Los de octavo, a ver. Ya van de salida, tienen que saber. ¿Algún signo de deficiencias nutricionales? Pérdida del cabello es una, deficiencia de proteínas, por ejemplo, deficiencias de vitaminas del complejo B, entre otros. ¿Qué otro? ¿Qué dijo? Uñas quebradizas también. Muy bien, gracias. ¿Otro? Doctor, ¿usted? Pues la palidez, el signo de la bandera, Ok. la pérdida de peso, Ahí está. gradual, la pérdida misma del apetito, Pérdida del apetito, de la autoestima. Correcto. ¿Y saben en dónde se ve mucho eso de lo que menciona el doctor? También en los adultos mayores, en los pacientes adultos mayores. ¿Por qué? Porque si empiezan a, ya sea a desmotivarse por la edad o porque no están conviviendo con amigos o porque se sienten mal por su enfermedad, están muy medicados, esto hace que vayan perdiendo poco a poco el apetito. ¿Y qué pasa si se pierde poco a poco el apetito? Nos lleva a una especie de desnutrición poco a poco. Pérdida de la masa muscular, como ya mencionó el doctor, es una especie de desnutrición. También, así como de la masa muscular, se pierde grasita y al perderse grasita, ¿qué pasa? Que la reserva termogénica va disminuyendo, la tasa de termogénesis disminuye, sienten más frío. Hay, por ejemplo, cuestión de fragilidad en los huesos y más propensos a fracturas. Entonces, ahorita más adelante van a ver las diapositivas que les voy a enseñar por grupo de edad qué tipo de intervención podemos tener. Aquí está. Entonces, es muy diferente una intervención y retos nutricionales con, por ejemplo, un bebé, por ejemplo, como dice la profesora, es diferente si te quieres dedicar a materno-infantil a que si te quieres dedicar a docencia o si te quieres dedicar a epidemia o si te quieres dedicar a clínico, ¿sí? Entonces, en nutrición materno-infantil es un mundo diferente a que si te quieres dedicar a adultos mayores. Por eso es que ahorita empezamos a tener un enfoque de lo que queremos hacer. Ahorita es un día perfecto para que ustedes empiecen a pensar a qué me quiero dedicar, qué es lo que me gusta, como dice la profe. Entonces, en el caso de los niños y de los bebés, hay retos específicos. En esta etapa tenemos que comprender que hay un crecimiento y un desarrollo. También en la adolescencia incluso, como es una etapa de crecimiento y desarrollo, no nos podemos poner muy estrictos a decir es que tiene que bajar de peso, es que tiene que bajar de peso, es que está muy infladito, es que no, porque están en una etapa de crecimiento y desarrollo y ahí nosotros tenemos que tener cuidado con ese tema, ¿ok? Tanto sus cartílagos, sus huesos, sus músculos, su grasita, todo está haciendo y cumpliendo la función para que crezca y se desarrolle. Los factores de crecimiento, como los IGF-1, por ejemplo, están haciendo que esto crezca y se desarrolle correctamente. Además de que el mismo crecimiento en talla también va haciendo que disminuya el peso poco a poco. En estas etapas hay contacto con sustancias, objetos, diferentes alimentos, texturas. Hay permisividad y restricciones de los padres. También nosotros como nutriólogos dependemos de cuál es la cultura familiar. Entendimiento, comprensión y aprendizaje. En el caso de los nutriólogos que se dedican a esta área van a tener que prestar atención no nomás al bebé, sino a toda la familia. ¿A qué le están dando?
y trabajar en educación nutricional. Mucho de esto es educación nutricional a la familia. En la etapa escolar o juvenil, pues ahí vemos etapas de formación, aprendizaje, y vemos que hay contacto con entornos diferentes. Se hacen amigos, hay una realización y comprensión del entorno social, limitaciones, hay expectativas de lo que se está viviendo, nuevos aprendizajes, nuevas experiencias. Pero aquí empiezan a tomar más importancia los jóvenes por cómo se ven. Empiezan a tomar importancia de cómo luce su cuerpo. Pero es una edad, y aquí quiero aclarar que también hay un área de la nutrición que son los trastornos de conducta alimentaria, donde ustedes también pueden incidir en estas etapas porque es muy común. Es muy común que en la adolescencia haya trastornos de la autoimagen corporal, que se ven en un espejo y que siendo delgadas o delgados se vean pasaditos. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay un trastorno. Pero nosotros no nos toca diagnosticar trastornos, nos toca ver esos riesgos y trabajar con ello en la nutrición. ¿Sí? Nos toca decirles y aconsejarlos, te recomiendo esto, no cuentes calorías si no necesitas contarlas, porque personas con estos trastornos tienen obsesión por contar calorías, obsesión por cómo se ven, obsesión por verse en el espejo todo el tiempo, ir al gimnasio, ayunos, inducción del vómito, entre otros. Ahí nosotros tenemos que decir, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me interesa más? ¿Bajarle de peso o enseñarle a comer? ¿Qué le enseñarían ustedes o qué harían ustedes? Enseñarle a comer mejor y que se lleve mejor con los alimentos, porque la comida no es su enemigo, no es su enemigo. Y en la etapa adulta ya es algo distinto, ya las personas empiezan a trabajar, están estudiando y trabajando, ya tienen sueños, metas, etapas de realización, otros entornos, y ya están pensando en qué va a ser de ellos en el futuro. Con ese tipo de personas que son un poquito más ocupadas, que no tienen mucho tiempo, ahí sí nosotros tenemos que empezar con un plan de alimentación que se adecue a su estilo de vida sin arriesgar la calidad nutricional de los alimentos. ¿Quién se encuentra en esta etapa? Pues todos nosotros, adulto joven, ¿ok? Entonces, el hecho de saber que no hay tiempo a veces para nada, es que tenemos que entender que tenemos que dar un tiempo de organización para alimentos, organización para bebidas que nos hagan bien, que no sean altas en azúcar, entre otros, y pues simplemente evitar el aumento de peso que nos lleve a una patología, ya sea cardiovascular o aumento de los marcadores metabólicos, así. Y pues que también esto hace que tengamos mayor importancia en evitar más adelante problemas en cuestión de salud. Ya nos interesa ir al gimnasio, ya nos interesa no subir de peso, entre otras cosas. La mayoría de los pacientes que yo veo están en esta etapa. Y lo que más batallo con ellos es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, de que dicen, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que me fui corriendo de mi casa y pues ya no se me olvidó el snack y voy por una hamburguesa ahorita. Entonces, ahí dices, ¿cómo le hacemos? ¿Ok? Y tiene sus ventajas y desventajas, porque tanto son personas que pueden pagar una consulta, pero son personas que no tienen tiempo. Entonces ahí nosotros tenemos que empezar a dar recomendaciones para que puedan organizarse. En la etapa del adulto mayor, que me gusta mucho y estuve reflexionando mucho en esta etapa antes de venir con ustedes, es que es una etapa a los que pocos nutriólogos se sumergen. Casi no hay nutriólogos que se sumerjan en la etapa del adulto mayor y es muy importante, sobre todo aquí en este país. ¿Por qué? Porque en los adultos mayores hay tasas de desnutrición o malnutrición, pérdida del apetito, caquexia, problemas de muchas cosas. Y esto se debe ya sea por enfermedad, o sea, una desnutrición secundaria o una desnutrición primaria, que ellos mismos no están comiendo, ya sea porque no quieren, no tienen hambre, entre otros. Cuando son adultos mayores que están sometidos a procesos como quimioterapéuticos, que si es que tienen cáncer o algún tipo de tratamiento oncológico, lo que ocurre es que, por ejemplo, empiezan como a disgustarse de ciertos sabores y olores, ¿sí? O sea, algunos alimentos les empiezan a saber como a metal o ciertas bebidas ya no les gustan, por lo tanto empiezan a dejar de comer y eso hace que se empiecen a desnutrir. Además de que la misma enfermedad, como en este caso el cáncer, pues es la misma causa de que estén bajando de peso. Entonces, ahí, además de todo esto, hay una polifarmacia. La mayoría de los adultos mayores se encuentran sobremedicados. Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer algo, no tanto de quitarles medicamentos y darles otra receta, sino qué puedo hacer yo como nutriólogo en ese caso
para evitar entonces que estos medicamentos tengan tantos efectos secundarios y ver algo que se llama relación medicamento-alimento. Entonces, eso tenemos que ver nosotros para evitar que la desnutrición progrese. Tenemos índices de envejecimiento aquí en México, ¿sí? Las personas adultas mayores ahorita están en un aumento, pero no tanto por el simple hecho de que es un envejecimiento de calidad, sino porque pues también ya tenemos acceso a más vacunas, medicamentos, cosas que están prolongando la vida, pero que no están dando calidad de vida, que es muy diferente. La calidad de vida es estar bien, sentirte bien, de preferencia es, no, obviamente no tener enfermedades, es casi inevitable tener una enfermedad, pero el hecho de calidad de vida es sentirte bien contigo mismo y lo que no estamos viendo ahorita es calidad de vida. Y eso es lo que ocupamos nosotros promover, calidad de vida, antes que miedos, restricciones, decir baja de peso a costa de todo, es que te ves así, no. Tenemos que promover calidad de vida y educación nutricional, y eso es lo que nos va a hacer diferentes a muchos otros. Como ya les mencionaba, ahorita lo que incide mucho es el tema de los medicamentos, incluso en los adultos y adultas ahorita es común que quieran acudir a las pastillas, al Piñalim para bajar de peso. Y ahí es cuando nosotros, en vez de atacar a las marcas o en vez de decir no tomes o esto, tenemos que empezar a reeducar y poco a poco decir, a ver, pero ¿por qué lo quieres lograr tan rápido? O sea, ¿no quieres mejor un plan gradual, paulatino de pérdida de peso que no ponga en riesgo tu salud y que no te deshidrate y que no te dé calambres y que no te traiga efectos secundarios? ¿No suena mejor eso? ¿Ah? Y también trabajar con el entorno, como les decía, la familia. Cuando ustedes tratan a un paciente, no nomás están tratando a una sola persona, detrás vienen 4, 6, 10 personas con las que están tratando. Y esas personas son las que van a escuchar o van a ver que el paciente o un integrante de la familia está haciendo cambios. Y ya partiendo de ahí es que se van a motivar o se van a desmotivar. Y de ahí va a depender todo. Siempre que vean ustedes un paciente, no piensen que están viendo solamente una persona, están viendo un grupo de personas detrás. Y están tratando con una cultura, además de las amistades. Aparte de todo esto que acabamos de decir, hay problemas económicos, definitivamente siempre ha habido problemas económicos, pero ahorita pues está el tema de la inflación, está el tema, un reto económico es algo que nos compete a nosotros también. Tenemos que buscar alimentos que sean opciones para el paciente o la paciente que no afecten a su bolsillo, al menos que no impacten de manera que pueda abandonar ese proceso nutricional en el que se encuentra. Y para esto nos damos a la tarea de investigar productos que están tanto dentro o fuera de la canasta básica. Para esto nosotros tenemos que decir, a ver, ¿con qué cuento? ¿Qué está cerca del paciente? Si estamos atendiendo a un paciente a distancia es diferente, pero si es un paciente local, a ver, ¿qué alimentos podrían no estar aumentando o tanto con el tiempo y que podrían hacerle bien? Y hacer una relación entre el costo, la calidad de los ingredientes del producto y qué tan alcanzable es para el paciente en cuestión de distancia, transporte y todo eso. Hay que pensar en todo eso, no solamente dar un plan de alimentación por darlo, o porque tal vez si el salmón es más nutritivo en cuestión de omegas, por ejemplo, que el pescado, no por eso voy a dar salmón. Tengo que también investigar costo, beneficio de las cosas. Y así puedan entender los pacientes que estamos viendo por ellos, no solamente en cuestión de salud, sino también económicamente. Como ustedes ya conocen, hay un proceso que se llama PCN o PAN, que es el proceso de cuidado o atención nutricional. Hay pasos y hay una estandarización que se está trabajando detrás de las organizaciones de nutrición para que nosotros podamos tener un orden en la consulta. El paso 1 es la valoración, evaluar, observar, preguntar. Eso es todo lo que se puede hacer. La primera entrevista es el primer contacto. Es conocimiento, razonamiento, pensamiento crítico, evidencias. Dice aquí, bien dice, obtención de análisis, datos de interpretación. Y el segundo paso ya es un diagnóstico o una suposición que nosotros pongamos tener. Así como que, ok, ya identifiqué que su problema no es bajar de peso, que tenga que bajar de peso ahorita. Su problema es que tiene una mala relación con los alimentos de momento. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Eso está evidenciado por desnutrición,
con los siguientes datos. Veo que la hemoglobina está disminuida, veo que la ferritina está aumentada para compensar, veo que los glóbulos rojos disminuidos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahí? Pues trabajar con eso. Porque a veces el paciente o la paciente puede decir, es que yo tengo el objetivo de que quiero verme bien en 2 meses porque es mi boda, por ejemplo. Entonces tú puedes decir, ok, vamos a ver tus laboratorios, vamos a ver y tú identificas otros problemas. Entonces dices, bueno, quiero ayudarla, pero también quiero decirle esto. Entonces tu tarea también es informar, o nuestra tarea es informar y decir, estoy viendo que tus laboratorios reflejas esto, esto y esto. Entonces lo que vamos a hacer es, sí, te voy a ayudar a hacer esto, pero te voy a incorporar alimentos que te ayuden con esto para aumentar tus niveles de hemoglobina y para que te encuentres mejor. No quiero que te vayas a sentir mal, no quiero que luego tengas un problema de un desmayo o algo, porque estoy haciendo caso omiso de estos datos, ¿ok? El paso 3 sería la intervención, el plan de alimentación estructurado. Una cosa es que no siempre se tiene que dar como 5 tiempos de comida al día, es solamente una estructura que hemos tenido. Pero depende mucho entonces de los horarios del paciente, a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, si es una jornada laboral completa, si es medio tiempo, si tiene tiempo para cocinar o no, de eso va a depender, de su metabolismo, depende de muchas cosas. Si es un paciente con diabetes, que lo vimos aquí en la exposición de diabetes, la razón por la que tenemos las comidas fraccionadas en quintos, los tiempos de comida, es también para evitar hipoglucemias y para que el metabolismo pues, se encuentre como en rango de la glucosa. Es para eso, pero tenemos que ver si el paciente o la paciente, si no cursa con una enfermedad que requiera tantas colaciones o estar siempre comiendo cada 2-3 horas, entonces, pues ver otra opción, tal vez 3 comidas, 4 al día, pasa nada, pero ahí es nuestro criterio. Prescripción dietética, objetivos, plan de acción, intervención y educación. Y yo diría que la más importante es esta, educación nutricional. Es la más importante, porque si no educamos bien al paciente, no le enseñamos qué es pesar, medir, qué es una porción, qué es un equivalente. A veces nosotros podemos mandar una lista de equivalentes y decir, tenga, ándale. O decir, si no se le antoja la tortilla, pues cámbialo por papa. Y ahí están haciendo, pobrecitos pacientes, haciendo como que papa con peanut butter, ¿no? O algo así. Entonces, también nosotros tenemos que enseñarles qué es un equivalente y qué es una porción y a cuánto equivale, vaya. Y el paso 4 es la monitorización o monitoreo, el seguimiento. Paso que a muchos nutriólogos nos ha fallado, a mí también. Que a veces damos el plan de alimentación y órale con todo y ya agendamos la cita para el próximo mes. ¿Y qué pasó? Que ya nunca le dimos seguimiento. O sea, ya no le mandamos mensaje, ya no le preguntamos cómo va. ¿Y qué pasó? Posiblemente perdimos un paciente. Porque ya se desvió, porque ya conoció otro nutriólogo, porque se desmotivó, porque se metió un reto de keto y pues se nos olvidó y ahí está. Entonces, el seguimiento es importante. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? Me pasó hace poquito con una pacientita que desafortunadamente sí me dijo, tengo mucha hambre y me está doliendo la cabeza. ¿Qué hago? Y dije, sorry, me voy a tener que poner a cambiar el plan. Si yo soy el problema, si el problema es que yo cometí un error en el plan de alimentación, en la distribución calórica y todo, yo voy a modificarlo. Entonces me puse a cambiarlo y todo, le subí las calorías y tuve que darle un seguimiento. Pero si yo no le hubiera preguntado, si yo no le hubiera dicho, hey, ¿cómo te sientes? Tal vez, ¿qué tal si la paciente de sentirse tan mal dice, ay, mejor ya lo dejo? Y ya no vuelven a consulta. Y más allá de no volver a consulta, se quedan con una mala imagen de los nutriólogos en general. Entonces nosotros también tenemos que tener un seguimiento nutricional adecuado. Puede ser por WhatsApp, puede ser por correo, puede ser llamando, como sea, pero hay que tener un seguimiento. Y como les mencionaba, pues hay 4 pasos, ya agregamos muchos más, como el E y yo agregué el F, que es factores de riesgo. Entonces el A es antropométricos, B bioquímicos, C clínicos, D dietéticos. En los dietéticos ustedes pueden analizar cómo que come, cómo, cuánto, dónde los alimentos, ¿ok? Estos son como una especie de, pues sí, como de entrevistas o valoraciones donde tú preguntas, a ver, ¿qué desayunaste? Por ejemplo, el laboratorio de 24 horas, ¿qué desayunaste el día de ayer? Y ahí depende de qué tan buena memoria tenga el paciente. Y dices, bueno, a ver, desayuné 2 huevos estrellados. ¿Con qué lo acompañaste? Media taza de frijoles cocidos. ¿Media taza? ¿Pero la taza de café o la taza chiquita? La de café. Entonces,
como ahí te vas dando cuenta más o menos del estimado en las proporciones y dices, ok, ya voy contando más o menos estas calorías mentalmente. ¿Y lo acompañaste con algo de tomar? Sí, con agua, ¿natural o de sabor? Ay, bueno, de sabor. ¿De qué sabor y de qué? Jamaica. ¿Tenía azúcar? Sí. ¿Cuántas cucharadas? 4. Entonces ahí ya te vas dando cuenta, ¿no? Y vas analizando y haciendo tus cálculos, dices, ok, tiene más o menos en total una dieta como a 2.300, 2.400 calorías al día. Y eso nada más lo que te contó. Y lo que se le olvidó, pues era otra cosa. Entonces ahí tú ya puedes empezar a trabajar con a ver qué come, qué le gusta, qué no le gusta, qué sustitución puedo hacerle, no tanto hacerle un cambio radical de ya no comas esto, ya no huevo estrellado, ya no tortilla, sino, ok, ¿te gusta el huevo estrellado? ¿Qué te parece si ahora haces huevo cocido? ¿Qué te parece si ahora usas las claras y las revuelves con nopales, por ejemplo? Entonces de ahí nosotros podemos hacer un cambio. En cuanto a cuestión de antropométricos, es importante, diría yo, que cuando hagamos las medidas de cintura, cadera, brazos, si ya hicieron Isaac, pues igual ya saben, nomás tener cuidado con la cuestión de no invadir mucho el espacio. A veces sí es imposible no hacerlo, pero el hecho de no tener tanto contacto y solamente hacerlo de manera profesional y a cierta distancia del paciente hace que también evitemos un problema. Y además, algo que escuché y que es muy cierto es tener un consentimiento informado de hacerle Isaac a un paciente, para que el paciente pueda decir, ok, si yo autorizo que me voy a venir en short, voy a tener una camisita de tirantes, me van a hacer estas medidas, yo autorizo. ¿Okay? En cuestión de bioquímicos, es importante pues simplemente analizar biometría hemática, química sanguínea, si hay una cuestión como de infecciones o algo, pues también un examen general de orina, por ejemplo, depende de la situación, es que vamos a ver los laboratorios, pero esto nos van a revelar indicadores bioquímicos, ya sean nutricionales o no nutricionales. Como les mencionaba, hay algunos que son los más comunes, glucosa, colesterol, triglicéridos, pero hay otros que también nos indican otras cosas, como la ferritina, les mencionaba, que se eleva en compensación de las anemias, o también podemos ver albúmina, pero albúmina no es que nos diga si está desnutrido o no, la albúmina es un indicador indirecto de otros procesos metabólicos que nos pueden hablar de desnutrición, más no nos dice tiene desnutrición. En cuanto a clínicos, es lo que observamos. Ahí entra algo que se llama examen físico nutricional. Es algo que estoy implementando yo ahorita en el consultorio. Me estoy consiguiendo termómetros, oxímetros y todo para poder observar carencias nutricionales en un paciente. Y en dietéticos ya hablamos de los recordatorios de 24 horas, perfil de dieta habitual, el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos también es importante. ¿Y cuál otro me está faltando? ¿Alguien se acuerda? Registro diario de alimentos. ¿Hay algún otro? Creo que hay otro más. Y pesos y medidas, porque es todavía más preciso. ¿Ok? Entonces, tenemos muchas herramientas, ¿se dan cuenta? Muchas. Y podemos aprovecharlas. Y también otra cosa que me faltó mencionar, los screenings y también mensajes nutricionales como el MUST o el NRS 2002 también son importantes, sobre todo en pacientes clínicos, en pacientes con enfermedades, ¿ok? Nos ayudan a evaluar desnutrición y son un tipo de algoritmo que nos lleva a tomar decisiones nutricionales también. Todo esto nos va a ayudar a tener una mejor intervención. Por último, ya casi terminando, pues quiero decirles que detrás de un paciente hay muchas cosas que tenemos que preguntar y valorar dentro de nuestra área, lógico. O sea, el iceberg es que nosotros vemos arriba, la parte de arriba es lo que vemos en el exterior de la persona. Vemos una persona estable, feliz, que se ve contenta de venir a consulta y la vemos bien. Pero debajo del iceberg es todo lo que viene detrás de esa persona que a lo mejor no nos platica, como las proporciones, las expectativas de vida que tiene o las expectativas con el plan de alimentación, limitaciones que trae, un desbalance económico, psicológico, pérdidas y otras prioridades en las que tiene que invertir. Entonces, a nosotros nos toca no tanto como indagar mucho, sino considerar, solamente ser considerados y decir, a ver, si la persona veo que le gusta esto, esto y esto, y que casi no tiene tiempo, y que su edad es esta, y que vive en esta región, y que su nacionalidad es esta, y su familia así tiene esta cultura, entonces tienes que darte cuenta de decir, a ver, no le puedo poner algo muy, muy estricto que lo saque por completo del contexto donde se siente bien,
pero sí suficientemente nutritivo para que pueda mejorar su situación clínica. ¿Sí? ¿Sí se entiende a lo que me refiero? Ok, muy bien. Y ya, por último, hay un modelo que se llama modelo transteórico de cambio. Ahí nosotros nos vamos a dar cuenta si un paciente o una paciente está lista o no para empezar un plan de alimentación. Este se divide en más o menos 5 estadios, es precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. La precontemplación es simplemente cuando el paciente te dice, pues sí, sí quisiera una consulta, pero como que todavía no, como que, no sé, no tengo ahorita un plan de acción para ver cómo le voy a hacer. Eso es una precontemplación, o sea, lo está viendo de lejitos, quisiera algún día ir a consulta, pero no te está diciendo quiero agendar ahorita y quiero empezar. Lo quisiera un día, ¿ok? La contemplación es intentarlo, es, ok, ya está dando un paso para hacer un cambio en su estilo de vida. Ya viste que dejó la soda, ya viste que acá, ya te está diciendo, ya empecé a tomar más agua. Es una contemplación, ya está viendo un poquito más allá. Preparación. Además de esto, ya está manteniendo un ritmo donde está generando un nuevo hábito para cambiar. Acción. Claramente es visible que ya dejó la soda y ya empezó a caminar, ya empezó a ir al gimnasio. Ahora ya está casi listo para tomar la consulta. Y el mantenimiento es probablemente que en consulta ya está tomando la consulta, ya está en el gimnasio, ya está llevando un estilo de vida nuevo, se ha mantenido durante más de 3 meses, no lo ha abandonado. Ese es el mantenimiento. Entonces hay que preguntarnos, siempre que vamos a un paciente, una paciente o una familia, una población, ver cómo en qué fase están. Y no frustrarnos si son de repente personas que no cumplen con lo que les pusiste, que a lo mejor pensamos, es que no soy una buena nutrióloga, no soy un buen nutriólogo porque no está siguiendo mi plan, a lo mejor no le gustó, a lo mejor esto, pero dentro de esas suposiciones también pudiera ser que el paciente o la paciente no estaba tan listo, solamente se emocionó y dijo, quisiera hacerlo, pero no sé cómo. Y si no le damos las herramientas, en vez de que ellos pasen acá y se mantengan, puede que se queden aquí o no lo lleven a la acción, o puede que se queden aquí en el, ay, yo quisiera, tengo esa expectativa, pero no les damos las herramientas y no llegan a la preparación. ¿Sí? Entonces todo esto es importante tenerlo en cuenta al momento ya sea de consulta o enseñanza, depende en qué área se quieran especializar. Yo ahorita les hablo mucho de consulta porque es lo que más hago ahorita, pero ustedes se pueden especializar en otras cosas y esto también les pudiera funcionar eventualmente. Hasta ahorita eso es todo de mi parte y pues muchas gracias.